Bueno, es porque veáis un poco la pinta, ¿no? Y las cosas, cómo es físicamente lo que vamos a trabajar. Ahí ya en lo que pasó del vídeo es un vídeo muy corto, pero en esta parte de aquí ya nos ha enseñado un montón de cosas. Aquí tenéis lo que propiamente son los armarios. A ver si cogemos una imagen mejor. Eso es un fondo de armario, ¿no? En este caso es un armario que tiene fondo, pero tiene también aparamento a los lados, ¿vale? Bueno, en armarios industriales grandes esto se ve bastante. Lo mismo que se ve en cuadros también donde el operario puede entrar por dentro del cuadro, es decir, que son transitables, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un montón de relés, tiene pinta de ser relés. Eso que hay de color naranja, todo repartido por la canaleta, todo esto de aquí tiene pinta de ser los relés o fusibles, o hornas con fusible. Vale, estos serán todo pues salidas de autómatas que van a planta a diferentes partes de la instalación. Como el cable es de color azul, sabemos que todo eso es corriente continua, ¿vale? Por eso yo me creo que deben de ser, que por la imagen está un poco borrosa, o son bornas con fusible o son relés de estos tipo borna, ¿vale? Normalmente en los autómatas se suele poner un relé en cada salida para proteger el autómata o como medida de protección para no cargárnoslo, y tiene pinta de ser un armario de salidas de autómata y de entradas. Esta parte al menos. Ahí tenéis una parte de protección. Ese es otro tipo de cuadro diferente que vamos a ver ahora. Vale. Ahí lo que tengo se parece bastante más a lo que podéis tener en casa, ¿no? Con más niveles, pero es más parecido. Fijaros que está la tapa que lleva encima, no tiene los obturadores, ahí se ponen unas piezas cuando tengo el carril vacío que se llaman obturadores, que lo que es una tapa que le pones en el hueco, ¿no? Y se ve el carril, como no tiene el obturador puesto, se ve el carril. Es bastante normal que los cuadros se dejen así con una ampliación, es decir, que no se llenen del todo para poder ampliar circuitos en un futuro. ¿Vale? Si yo dejo el cuadro muy lleno, si quiero ampliar con algún circuito en el futuro, pues es difícil. En ámbito industrial es normal lo de ampliar circuitos, ¿eh? En un ámbito doméstico no lo es tanto, pero a nivel industrial el poner un nuevo receptor dentro de un tiempo o poner una nueva línea o lo que sea es bastante habitual. Entonces se suelen dejar. Está bien bastante típico de los cuadros industriales las tomas de corriente de cuadro para poder enchufar o bien aparatos de medida o bien lo que sea, ¿no? Vale, lo que necesite, herramienta muchas veces para hacer cualquier cosa ahí en el cuadro. Vale, y veis, nada, son diferenciales mayormente y automáticos, tampoco tiene más misterios aparte. ¿El qué? Esas tomas de corriente dentro del tablero creo que se pueden poner. Lo que pasa es que no hay, normalmente no vas a ver ninguna en una vivienda porque no hay necesidad. En una vivienda ya tengo el circuito de tomas de corriente con bastantes tomas. En el reglamento de hoy en día se ponen bastantes. Porque marca el reglamento unas tomas cada cierta superficie, ¿no? de ocupación. Entonces no suele ser necesario. En locales comerciales, en cambio, es bastante habitual. Locales comerciales y en industria se ve bastante más eso. Y ahí tenéis un automático grande, eso es una protección ya de las grandes, ¿no? 3 fases y neutro, veis que tienen esta parte de aquí, se ven los 4 bornes. Es una protección de cabecera del cuadro, ¿vale? Que normalmente muchas veces están así acostadas, luego tiene otras aquí y esto deben de ser circuitos de salida un poco más pequeños, ¿vale? Este es un pupitre, ¿vale? El tema vamos a ver en los tipos constructivos de cuadro, hay uno que se llama el pupitre, que cuando está en posición inclinada o más o menos horizontal, para que el operario pueda trabajar más cómodamente, ¿no? En la máquina. Típico, por ejemplo, en no sé, procesos donde normalmente el operador tiene que estar visualizando el proceso y controlándolo visualmente, ¿vale? Para poder tener... Si lo pongo en vertical en un cuadro, así de pie a la altura de los ojos, no va a poder estar viendo a la vez el cuadro y
Vamos, a la vez. Aquí tampoco puede verlo a la vez, ¿no? Lo que tenga delante y el pupitre. Pero bueno, con un pequeño cambio de vista, de ángulo de visión, ve las dos cosas. Esto se ve, por ejemplo, si se suelen ver, vamos, porque yo también cuando viajo por ahí me fijo en todo, ¿no? Los fingers de los aviones tienen todos un panel de control así. En esa pantalla concretamente es de Siemens además, las que hacen o las que he visto yo que hacían aquí en Mieres eran de la otra marca, de Schneider. Ahí te puede salir una cámara, una imagen de una cámara que tiene montada en el frontal del finger del avión, de la pasarela, para cuando acopla el avión hacerlo con cuidado, de no dañar nada. Luego otra cámara que tienen en la parte de las ruedas, los fingers tienen unas ruedas debajo para poder extenderse, para asegurarse que no hay tráfico, porque normalmente en los aeropuertos por debajo de los fingers en muchos hay tráfico de los carritos de las maletas, de los que llevan el queroseno para los aviones, bueno, de los 100.000 servicios, de los que proveen, no sé, de comida, ¿no? Del catering del avión, toda esa gente está transitando por la pista. Entonces llevan una cámara también abajo para poder ver eso. Y ahí pueden conmutar y pueden ir viendo las diferentes cámaras. Y luego también pueden poner como un sinóptico de los diferentes motores que tiene la pasarela y demás. Y tienen aquí debajo, ahí donde está esa seta, pues tienen un joystick con el que van controlando la pasarela del avión. Y es un pupitre así metálico muy similar a ese que tenéis ahí. Así con un grado de inclinación para que quede perpendicular a la vista, más o menos. También con su seta de emergencia y tal, para pararlas en cualquier incidencia. Bueno, de esos también se ven bastante a nivel internacional. Mira, ahí tenéis relés a punta pala. Este es otro cuadro. Ya veis que hay elementos que se repiten, ¿no? La canaleta está de color gris, que coincide con lo que vosotros tenéis en el tablero. Es lo mismo. Más grande, pero es el mismo tipo de canaleta. Un montón de relés, pues parecidos a los que vosotros cableáis, todos puestos en fila, que estarán conectados a salidas de un PLC, ¿vale? Aquí hay mucho cable azul, pues corriente continua. Aquí tenéis las tarjetas de salida de un PLC. Este no sabría deciros la marca. Por la forma parece de ABB, pero igual es de Siemens, ¿eh? Aquí tienen los cables, están en mazos y las salidas son de todos estos agujeros que tiene por aquí. PLC es un autómata, es un dispositivo electrónico que nos va a hacer la función que hacemos con los relés y con temporizadores y demás en un circuito cableado, lo hacemos programando. Es esta cajita de aquí, con módulos de entradas y salidas. Lo vamos a ver en la parte final, en el tercer trimestre del curso. Programaremos autómatas pequeños para que veáis también toda la parte programada. Hoy en día el control en instalaciones medianas grandes se hace siempre con autómata programable, no cableando, ¿vale? Lleva cableado porque tengo que cablear igualmente entradas y salidas, pero el cableado se reduce y digamos que la lógica de funcionamiento va a residir toda en este circuito electrónico. Es como un pequeño ordenador que tenemos ahí, que es donde programamos. Vale. Esto tiene pinta de ser el interior del pupitre. Fijaros que tiene aquí un ventilador. Hay veces que es necesario ventilar los cuadros de manera forzada, pues para que el calor no me provoque, por ejemplo, disparos en los térmicos que tengo en el cuadro y cosas por el estilo. Vale. Esto se llama ventilación forzada, es una de las cosas que vamos a estudiar también en el tema. Contactores por aquí, algún pequeño contactor, una toma de corriente nuevamente, alguna protección. Bueno, esta parte de aquí es una parte más de fuerza, ¿no? Que está separada de esta parte de aquí que tiene pinta de ser única y exclusivamente todo ello mando. Veremos también la compartimentación de cuadros en el tema, que consiste en eso, en separar por unidades funcionales lo que tengo en un cuadro. Puedo hacer todo en un cuadro todo junto, en un cuadro pequeño, pero en cuanto tengo ya un montón de circuitos, se suele separar. Mirar aquí en detalle, nuevamente el tema de los cables. Es que el cable me da mucha pista. Cable negro, me dice que son circuitos de corriente alterna. Eso es la parte de fuerza, esos contactores pues estarán controlando motores o cosas por el estilo, bombas, ¿vale? Y el cable que entra aquí no se ve muy bien porque lo tapa la etiqueta, pero es de color negro.
¿vale? Aquí tenéis las protecciones correspondientes de sus circuitos magnetotérmicas. Y luego el circuito de control es todo este cable azul que va por ahí, que es un circuito de control en corriente continua. Este cuadro está sin acabar, veis que aquí la canaleta está abierta, hay cable colgando por el medio. Esto probablemente es un cuadro que no está terminado. ¿Veis la cantidad de cables que hay en las canaletas, ¿no? Cuando decimos que no pueden sobrar mucho, ni porque al final la cantidad de cableado que va a ir ahí es enorme. Veis que es una canaleta bastante grande y así todo está, eso debe de ser cable de 0,75 seguramente, o de 1 como mucho. Y bueno, ya no una canaleta, hay un montón de ellos, hay unos mazos de cables aquí considerables. Estos grupos de cable pueden ser tranquilamente de 32 cables cada uno. Vale, no recuerdo este modelo de autómata en qué cantidad tienen cada tarjeta de salidas, pero andarán por 32 o por ahí. 16, 32. Esa es la parte para pasar los cables que hay en el fondo del cuadro. Porque tengáis una idea de las cosas que nos van a es un salir ahora software de gestión en la nube óptimo para... Y traía para enseñaros otro. Bueno, otro que puede ser uno de automatización propiamente. El termómetro simplemente es un visualizador que nos informa de la temperatura de una parte. Este tiene algunos acabados que, bueno, son Presentamos mejorables. Este tiene alterna, tiene continua, tiene un poco de todo, ¿vale? el cuadro eléctrico de una máquina industrial. Bueno, este es un Celio, este lo vamos a ver. Este es un relé programable, tipo a los que vais a programar vosotros al final del curso, ¿vale? Aquí veis que tiene cableado de corriente alterna en color rojo, de mando. Cableado de corriente continua de mando en color azul. Todo con punteras, los anillas estas que pondremos al final de curso en los cuadros, las protecciones de entrada. Aquí tiene un tetrapolar, un automático, un diferencial. Y aquí es un automático que o bien esto es rearmable o es otra protección diferencial, alguna protección más lleva aquí. Luego aquí tiene la parte de control, este es el controlador de corriente continua, por eso lleva una fuente de alimentación aquí al lado. Y luego en la parte de abajo tenéis contactores con bloques de contactos auxiliares. Lo que lleva al lado, esto que tiene un botón negro y un botón rojo, es lo que se llama un guardamotor. Es una protección térmica y magnética del motor, ¿no? Para proteger en este caso específicamente el motor. Contactor como los que vais a trabajar vosotros, ¿vale? Aquí esto tiene pinta de ser una protección diferencial con un toroide, por el símbolo que pone ahí, tiene toda la pinta. Mente eléctrica lo ha renovado totalmente porque el anterior cuadro, aparte de presentar bastantes averías, carecía de documentación técnica y el encontrar una avería pues demoraba muchas horas. Son dos variadores para controlar motores. Esta parte de aquí es la protección del cuadro. Veremos también aquí a la derecha tenemos un autómata programable o un relé programable, porque en este caso es pequeñito, y este modelo en concreto dispone de esta pantalla que nos informa del estado este tipo de cuadros al acabar, fallos, averías, y nosotros también a través de la pantalla podemos meterle valores de funcionamiento. ¿Veis cómo los cables van todos así lo más recto posible? En esta parte de aquí son los contactores con sus correspondientes magnetotérmicos para proteger los motores que alimentan. Aquí en la parte derecha tenemos un regulador de nivel, una toma de corriente para el ordenador y dos protecciones para los variadores, ¿vale? Es un relé de nivel de fluido en depósito. Estos son unos relés para proteger las salidas del autómata programable que hemos visto antes. Y aquí a la derecha tenemos pues una batería de fusibles que nos protegen
Bueno, por distintos receptores que consideramos que tienen que tener una protección adicional. Estos son dos variadores de velocidad, nos controlan la velocidad de dos motores. En este caso hemos anulado estos potenciómetros y los hemos hecho en el panel frontal con dos botones que podemos subir y bajar la velocidad sin tener que abrir el cuadro. Este es el modelo principal. A la izquierda tenemos la toma de corriente. Aquí hay en la los parte pasos de central cables que, tenemos bueno, de los motores, esto está regular, y este cuadro no es por criticar, pero esta parte de aquí es mejorable. Aquí están los cables un poco desorganizados, hay que intentar dejarlos un poco mejor organizados. Vale, aquí veis que entra una manguera y luego entran grupos de cables por ahí unipolares, ¿no? Bueno, pues es el que nos la comunica parte de la con toda la máquina, toda la maniobra. Este es el panel visto por detrás, esto es un regulador de temperatura. Aquí tenemos un termómetro, simplemente es un visualizador que nos informa de la temperatura de una parte de la máquina. Y bueno, pues aquí esto es un detalle de cómo está cableado, los distintos pulsadores, pilotos, avisadores, selectores, entra en fin, todo por mangueras, todos los botones y todo lo que nos permite. En este caso entra directo, no pasa por funcionar con la máquina. Este es el regulador que hemos dicho antes de temperatura. La tapa del cuadro, pues con los componentes que ponemos en la tapa. Visualizador de temperatura en grados centígrados. Y bueno, estos son distintos botones, selectores. Normalmente pues se rotula todo. todo. De emergencia también la vemos aquí. Hoy en día pues hay 100.000 tipos de impresoras de estas pequeñas. En este modelo el cliente, bueno, pues nos pidió un sistema para que el operario, estando lejos de la máquina, pudiera ver el estado de la máquina. Entonces estos tres pilotos, rojo, amarillo y verde, a modo de semáforo, junto con una alarma, que aquí no se ve, pues informa al operario del estado que tiene la máquina. Fijaros que nuevamente tiene ventilación el cuadro, que nos vamos a ver también aquí. Si veis aquí en el lateral, de la máquina pudiera ver el estado de la máquina. Entonces estos tres pilotos, rojo, amarillo y verde, a modo de semáforo. Esto de aquí tiene pinta de ser una ventilación, esa rejilla que tiene ahí en el lateral. Vale. Bueno, pues nada, empezamos. Esto era un poco a modo de introducción para que veáis algunas de las cosas que vamos a estudiar aquí. En el libro siempre me pone una pequeña introducción de lo que vamos a estudiar o lo que vamos a conseguir aprender en la unidad didáctica. La finalidad que nos pone para esta de aquí, pues la tenéis en la primera hoja abajo, ¿no? Conocer qué son las envolventes y los elementos que las constituyen, entender cuál es la clasificación de los cuadros eléctricos en una instalación, conocer cuáles son los sistemas habituales de cableado en los cuadros eléctricos, identificar los grados de protección de una envolvente. Vale, son todo cuestiones más bien teóricas, ¿no? De conocer, de saber identificar, de... Vale, esta parte de aquí del final es importante. Esto es importante para nuestra materia, pero para todas, ¿no? El tema de los grados de protección de la envolvente es bastante importante. Esto es lo que vamos a llamar el IP, ¿vale? Lo vamos a desglosar en dos índices, uno que va a llamarse el IP y otro que va a llamarse el IK, ¿vale? Eso es bastante importante. Venga, preguntas hasta aquí de los vídeos o de lo que hemos... Bueno, si pasamos a la primera página, vemos otra cosa que nos va a traer bastante el libro. ¿Vale? Vocabulario en inglés. No lo vamos a preguntar, ese vocabulario en inglés, pero sí sería conveniente que lo fueses mirando. Más que nada porque es muy habitual toparse con documentación técnica en inglés. Bastante habitual. De hecho, bueno, en las empresas poco grandes que trabajan en el sector industrial, el tema del inglés en algunas ya empieza a ser importante. Por ejemplo, en Thyssen, ya que hablaba antes de los fingers, cuando tienes que ir a instalar, tienen que mandar a alguien a instalar uno de esos fingers a donde sea, a Dubái, a Qatar, a Venezuela, a donde toque, porque trabajan para todo el mundo. Normalmente el operario que mandan es preferible que sepa inglés, porque si no, tienen que ponerle un traductor y la cosa se complica, ¿vale? La cosa se complica, ¿no? Pero bueno, es más dinero, ¿no? Es más sueldo, hay que pagar a un traductor. Si llevas a un paisano que ya sabe hablar inglés, normalmente cuando vas a instalar cuando fabrican una de esas máquinas, lo que hacen aquí es construirla completamente, la prueban, le hacen pruebas funcionales y luego la desarman. La desarman para poder enviarla. Dejan la pasarela por un lado, los cuadros van desarmados por otro, bueno, todo, digamos, por piezas.
Entonces tiene que ir personal desplazado desde la factoría a montarla en el destino. Y en el destino tienen que estar de acuerdo, tienen que trabajar con el personal de mantenimiento que haya en el propio aeropuerto. O si es la otra fábrica la que tiene los pasillos y las escaleras, pues de la instalación donde lo vayan a poner. Entonces el tema del idioma es importante. Ahí tenéis en todos los temas un vocabulario, un glosario ahí en inglés, ¿no? Algunas pues las sabréis, otras igual no, ya depende de cada uno del nivel que tenga, ¿vale? Pero sí estaría bien que les echéis un vistazo. Bueno, empieza el tema con una distinción contándonos lo que es un cuadro eléctrico. Nos dice que es un componente formado por las siguientes cosas y nos habla de envolvente, que como la propia palabra indica, pues es lo que envuelve el equipamiento eléctrico, los dispositivos, los equipos, y el equipo eléctrico en sí, que es lo que se aloja dentro de esa envolvente. ¿Vale? Eso es lo que llamamos un cuadro eléctrico. Vamos a ver que hay cuadros de muchos tipos. Tenemos desde los de protecciones pequeños que podemos tener en una vivienda, a un cuadro industrial que tenga protecciones y tenga control y un montón de cosas dentro de una instalación industrial. Se pueden realizar diferentes tipos de clasificaciones según el material, según la función que tengan. Aquí os realiza una primera según el material constructivo. Hay dos grandes, según el material, hay dos grandes tipos, ¿vale? Aquí os pone más, os pone 4, pero los dos principales son estos de aquí, ¿vale? Metálicos y aislantes. Bueno, los cuadros enchufables es según la función, bien. Los tipos son esos dos, metálicos y aislantes. En vivienda, por ejemplo, habréis visto mucho los aislantes, ¿no? Los que tengo en la vivienda. Es un cuadro en plástico ABS, aislante, que se puede mecanizar muy fácilmente, con una tijera mismo se puede cortar y se puede... Y a nivel industrial se utilizan mucho más los metálicos. ¿Diferencia que va a implicar el que sea de un tipo o de otro? Bueno, la durabilidad, temas del comportamiento, por ejemplo, frente a la humedad, el hecho de poder mecanizarlo más o menos fácilmente, ¿vale? Dentro de los aislantes hay diferentes tipos, a su vez también diferentes materiales. No es lo mismo el cuadro que yo pongo a la intemperie, que tiene que estar tratado o tiene que llevar una composición que soporte los rayos ultravioleta, que un cuadro que pongo en interior dentro de una vivienda que no le va a dar la luz directamente, probablemente, ¿no? No es lo mismo. Cuadros que se ponen a la intemperie, que muchos dicen que están tratados para rayos ultravioleta y con el tiempo se van estropeando. ¿Qué visteis el del contador? Bueno, el que viva en una zona rural, aquí en Asturias no tanto porque no pega tanto el sol, pero en cuanto bajéis a Castilla, si vais mirando los contadores de las viviendas, están la mayor parte de los plásticos, los que son transparentes, velados completamente del sol. ¿Ves qué pasa cuando pasa el del contador? Mojas el dedo y le pasa un poco de saliva porque mojándolo se ve un poquito mejor. Pero hay veces que la lectura la tienen que adivinar porque no se ve nada. Esos son cuadros que se supone que están tratados para rayos ultravioleta, pero no lo están haciendo bien. ¿Vale? Debería de poder aguantar el cristal un montón de años sin que se estropee, sin que se vele. Según el tipo, los cuadros eléctricos pueden ser cerrados o abiertos. Cerrados. La envolvente cubre por completo el interior, de forma que el acceso solo se puede hacer de forma voluntaria, abriendo una puerta o retirando algún tipo de tapa constructiva. Esos que tenéis allí en el fondo, que son cuadros eléctricos que son de tipo cerrado. Necesito una llave, como esta de aquí, especial para poder abrirlo. Bueno, con la tijera, ¿no? Si metéis las dos picas de la tijera y lo giráis, también abre. Pero bueno, tienen diferentes cerraduras con diferentes formas. Necesito la llave para poder abrirlo. Necesito, como dice ahí, una acción intencionada, ¿no? Para poder acceder al material. Los cuadros normalmente también, los de tipo comercial, cuando están en una zona donde hay personas, donde hay público, tienen que estar cerrados. El reglamento os dice que tienen que estar cerrados. Muchas veces es simplemente una llave, es una cerradura con una llave, para que la gente que está en la sala, en un bar o en un cine, donde sea, no pueda acceder a lo que es el material eléctrico, ¿no? Que hay dentro. Y luego están los abiertos, que es lo contrario.
constituido de forma que alguno de los paneles lo recubre, no están presentes, pudiéndose acceder a los equipos. Típico cuadro de una vivienda donde puedes directamente subir y bajar los automáticos sin ningún tipo de envolvente. Este, por ejemplo, de aquí tiene una tapa, pero tal como está, sería un cuadro abierto, ¿no? Está sin la tapa, sería un cuadro abierto. Puedo bajar las protecciones y subirlas simplemente accediendo manualmente ahí, no necesito quitar nada. Según el montaje funcional, puedo tener cuadros con un solo módulo, esos cofres que hay ahí, que es como los llama el fabricante, cofres metálicos, son monomodulares, ¿no? Es un único módulo, una única pieza. Mientras que luego tengo el multimodular que con el mismo módulo, repetido varias veces, puedo montar cuadros de mayor tamaño. Muy típico de los cuadros industriales. El vídeo que vimos los primeros días era de tipo modular. Montaba una estructura y ahí iba poniendo diferentes módulos que eran iguales en ancho y en alto. ¿Vale? Se pueden poner uno al lado del otro, se pueden poner uno encima del otro en algún caso, uno delante de otro. Hay diferentes opciones de configuración. Según el fabricante y el modelo, normalmente este tipo de cuadros, los multimodulares, son lo que se llaman cuadros prefabricados. Son cuadros que ya me vende el fabricante con una serie de tornillos, con una tornillería y una manera de montarlo que es como si fuese un mecano. Puedo montar con piezas sin necesidad de mecanizar absolutamente nada el tipo de cuadro que yo quiera. Suelen ser también más caros, ¿vale? Por eso las empresas que se dedican profesionalmente a hacer cuadros, que solamente hacen cuadros, normalmente los mecanizan porque sale más económico. Nunca compran un cuadro de estos de tipo prefabricado, sino que compran, bueno, sí comprarán a lo mejor la estructura externa, ¿no? Y van acoplando lo que es el armazón, la armadura y lo que son los paneles. Pero luego el resto de material lo mecanizan ellos. Cogen la pletina de cobre para distribuir las fases, la taladran, la disponen en el cuadro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis un ejemplo también de cómo se podrían ir acoplando. Bueno, tengo también, dentro de este, creo que es la misma, vamos a ser rigurosos con la clasificación, sí. Tengo los pupitres. Bueno, los clasifica aquí, no sé muy bien por qué. Los cuadros enchufables y los pupitres. El enchufable es un tipo de cuadro que se utiliza mucho en instalaciones de comunicaciones. Pueden ser racks, por ejemplo, de un servidor informático, o puede ser, por ejemplo, un cuadro de comunicaciones industrial. Se utilizan también en instalaciones donde la continuidad de suministro es importante. Por ejemplo, en el funicular de Bulnes, sabéis, el funicular ese que está en Bulnes, que nos lleva desde Arena de Cabrales, ¿no? Nos sirve a Bulnes. Ahí tienen cuadros de este tipo para el autómata que controla, los tienen repetidos, tienen el autómata 2 veces el mismo con el mismo programa. Por si se estropea, automáticamente te mete en funcionamiento el segundo, pero además los tienen de tipo enchufable. Tienen por ahí en algún lugar guardado un tercer autómata con el mismo programa para, si llegase el caso, poder sacarlo y enchufar el nuevo. Estos cuadros lo que tienen son como cajones y detrás tienen unas conexiones eléctricas enchufables, se deslizan por un carril y cuando lo pegáis contra el fondo es cuando enchufa. Las conexiones enchufan tanto de datos como de fuerza pueden ser, ¿eh? Perfectamente. Tenemos aquí detrás, porque lo podéis ver un módulo de un cuadro que es ese tipo. Este módulo es un cuadro enchufable. Esto es una protección, debe ser de un bombeo o algo así. Si le quitamos esto es un módulo que le pusieron para poder probarlo fuera. Ahí veis las conexiones enchufables. Tiene aquí además, porque se ve, esto de aquí es lo que va sobre el carril. En el cuadro tiene unos carriles donde apoyo esto y ya desliza hacia adentro. Y cuando llega al final, le conecta aquí con las 3 fases. En este caso es una conexión de fuerza. ¿Vale? Este es un módulo que debía de ser crítico en el funcionamiento y entonces lo tenían repetido, pues si se estropeaba, tenían otro para meter en su lugar, igual, y poder seguir funcionando normalmente. Luego, este de aquí lo puedes reparar, ¿no? Para poder probarlo por separado, pues tenían este cacharro que construyó. Esto lo trajo Ana me parece que de la técnica de helada. Y esto lo tenían que acoplar pues para poder hacerle pruebas, hacer lo que sea, ¿no? Ya con unos cables,
Lo puedes reparar si hay algún problema o hay algún fallo. Tiene aquí un relé y dos contactores. Vale, este es el típico ejemplo de un cuadro enchufable. Pueden ser comunicaciones, pero pueden ser como que también puerta. En este caso, pues para comprar un motor. Esos cuadros son caros, que se utilizan normalmente ese tipo de disposición eleva bastante el precio del cuadro. Entonces eso se hace, ya os digo, cuando hay un servicio que es crítico y tengo que hacer una sustitución muy rápida para que siga funcionando es cuando se suelen utilizar. Con cuadros de comunicaciones que es cómodo también, ¿vale? Si quieres, por ejemplo, añadirle conexiones por detrás, lo sacas, le metes el nuevo cable y lo vuelves a meter para atrás, en un rack, por ejemplo. Y luego los de tipo pupitre, que este no salía en el vídeo. Esto es la idea, es que el operario pueda tener en un ángulo de visión cómodo el control, ¿no?, de la instalación, de la máquina, de la línea de producción, de lo que sea. Ahí tenéis el pupitre en vista más completa, ¿no? En este caso tiene una parte para los pulsadores, iluminaciones y demás, y otra parte con una pantalla de escala, que seguramente a su vez será táctil, para mostrar información y demás. Estos antiguamente, estos cuadros, si veis alguna instalación antigua, hay pupitres que son una pasada, porque veis todo un dibujo en el pupitre, cuando no había estas pantallas de tipo escala, todo con pequeños pilotos luminosos, señalizándote cuando estaba funcionando una bomba, había un dibujo de lo que era la instalación, había instalaciones que era grandísimo, con un montón de luces que te iban señalizando, indicadores de medición pequeñitos, de tipo digital, de tipo analógico. Era curioso de ver. Ahora todo en una pantalla, con un fondo, con todas las medidas. Hay veces que ya ni siquiera tengo un pupitre, sino que directamente tengo una mesa de oficina con un ordenador, a lo mejor 3 o 4 pantallas, y ahí es donde está la persona que controla. Hoy en día las centrales eléctricas, por ejemplo, el puesto de mando es así, es una oficina. Tú entras, si ves que tienen un montón de pantallas, a lo mejor está un operario con 3 pantallas mínimo, y ahí ve toda la instalación. Ni botones, ni indicadores, ni agujas, ni nada. Bueno, según la aplicación, cuadros de distribución. Esos son los cuadros que tienen las protecciones, ¿vale? De los circuitos. Y luego tengo los cuadros de automatismo, que os hablará por aquí. Bueno, nos habla primero de los de distribución. Dentro de los de distribución, cubrebornas y cajas de abonado. Aquí me debí de saltar una página igual, ¿no? Estos son los que tenéis en la vivienda. Este de aquí, ya completamente en desuso, ¿vale? Este, en instalaciones nuevas, ya no lo vais a poner. Ese es el del ICP, el del interruptor de control de potencia. El automático que pone la compañía para que no me pase de la potencia que contraté. Hoy en día ya es el contador electrónico el que hace esa función. El contador, en cuanto me paso de lo que tenga contratado, me corta. Entonces lo que tengo que hacer es en la vivienda, bajo el general 3 segundos, 5, 10, depende de cada contador, hay que bajarlo durante un tiempo. Lo volvéis a subir y ya se repone el servicio. Lógicamente desconectaré en casa antes el receptor que me esté provocando el exceso de consumo. Y lo otro son cuadros, los dos que tiene al lado, son cuadros tipos a los que tenéis o los que podéis tener en casa, ¿no? Una vivienda. Normalmente en una instalación industrial pues van a tener que ser mayores necesariamente. ¿Vale? Incluso hoy en día para una vivienda, el que tenéis a la izquierda me quedaría pequeño. Dado lo que exige el reglamento, me quedaría bastante pequeño. Luego tengo, bueno, los cuadros de distribución luego pueden ser todo lo grande que queráis, ¿eh? Ya vimos en el vídeo ese cuadro que os decía yo que tiene protecciones, que tenía un montón de filas, en el que se veía luego el carril debajo, que tenía filas libres y demás. Grande es lo que queráis. Que sería lo que llama aquí los armarios, ¿no? Lo mismo, pero con un mayor número de filas. Estos tienen una característica, que es que normalmente son de los de tipo aislante, ¿vale? Normalmente, aunque en el sector industrial lo llevamos a cuadro metálico, pero suelen ser los de tipo aislante. Cuadros de automatismos, que son los que los vamos a centrar nosotros en la asignatura, sobre todo. Son los que alojan elementos de maniobra, aparte de elementos de fuerza o de protección. Vale.
autómatas, relés, temporizadores, todo lo que hace la lógica de control de una instalación está en lo que llamamos un cuadro de automatismo. Vale, estos son los que más vamos a ver. Vale, eso sería toda la división de los cuadros. Aislantes y metálicos, según el material. ¿Qué más teníamos por ahí? Los de enchufables, los pupitres, los modulares y multimodulares según el montaje funcional, cerrados y abiertos según cómo estén construidos, y luego hablábamos de cuadros de distribución y cuadros de... cuadros de distribución y cuadros de automatismo, ¿no? Que son estos de aquí, ¿vale? Dentro de los de distribución nos habla de los armarios y de los cubrebornas y todo eso, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora ya que sabéis lo que son, cuando veáis por ahí una instalación donde los cuadros se vean, y si puedo, pues fisgo y miro a ver qué hay, ¿vale? Como cuando aprendéis, cuando estudiéis la iluminación, os hablará Ricardo de la iluminación de los locales comerciales y demás. Luego hay una temporada que tenéis que entrar en todas las tiendas y mirar para el techo a ver cómo están puestas las luces y cuántas hay, de qué tipo son. Y al final es como se aprende muchas de estas cosas, fisgando y mirando y curioseando, ¿vale? Bueno, esto lo vais a ver en vuestra casa, lo podéis curiosear ya. Y esto también, este tipo de piezas son muy típicos de esos cuadros que tenemos en una vivienda, ¿vale? Aspectos constructivos. Esto sería ya una descripción del material que podemos tener en los cuadros. Bueno, tapas. Ahí tenéis diferentes tipos de tapa. Ahí os pone de un cuadro que sería de tipo abierto, de distribución comercial, en un local comercial, una vivienda, el tipo de tapas que lleva, ¿no? Esas tapas que me dejan libre lo que es la parte de accionamiento de los automáticos, como ese que tengo yo ahí detrás, pues para poder subir. Normalmente esos cuadros tienen también lo que se llaman interruptores de cuadro. Los encendidos de luces, por ejemplo, en un local comercial, se suelen hacer desde el cuadro, pero no lo puedo hacer desde el automático, porque el reglamento no me permite utilizar el automático como dispositivo de conmutación. Entonces lo que pongo al lado del automático del circuito es lo que se llama un interruptor de cuadro, que es un aparato que a la vista es como si fuese un automático, pero no tiene ninguna protección, es un interruptor, ¿vale? Entonces, bueno, no se ponen al lado, se ponen separados para que no se confunda el operario, el que trabaje allí, que tenga que subirlos, y tienes rotulados los circuitos y llegas, abres por la mañana el cuadro y vas subiendo todos los interruptores para encender las luces del local, ¿no? Son también cuadros de este tipo, con tapas de ese tipo que me dejan la parte del interruptor a la vista. Luego tengo puertas de diferente tipo, las hay transparentes, como esta de aquí, que se rompió y está desmontada, ¿vale? Que me deja ver el estado de las protecciones. Las hay que son completamente cerradas plenas. Luego tiene diferentes elementos de cierres. Aquí, por ejemplo, este es de cerradura, ¿vale? Os decía antes, locales comerciales y demás, donde hay acceso de público, tienen que estar cerrados con llave. Las cerraduras pueden ser de llave o pueden ser de una herramienta específica, ¿no? La que tenemos, por ejemplo, aquí, esta es la que os enseñaba antes, la herramienta, es la que tenemos en los armarios de ahí del fondo de la clase. Una herramienta específica para abrir. Estos que son de tipo triangular o cuadrado son muy típicos de las GL, ¿no? De las cajas generales de protección que tenemos en los portales por donde entra la cometida de la compañía, suelen tener ese tipo de llaves triangulares. Al final te va a hacer falta una llave concreta para poder abrirlo. Luego tenemos diferentes tipos de chasis en el interior. También esto es más típico de los cuadros de distribución. De los de plástico, concretamente de los aislantes. Estos chasis es una estructura que normalmente va a ser de plástico, en este tipo de cuadros, que me sostiene el carril y tiene soportes para poder sujetar todo aquello que necesite sujetar al fondo del cuadro. Las bornas de tierra que aparecen en ese al final, que se suelen puentear entre sí, borneras de neutro, por ejemplo, de neutros también, todo eso se suele sujetar en este chasis. ¿Vale? Aquí tenéis bornes para conductores de línea, de neutro, todo eso va fijado en el fondo o en los laterales, que a veces se fijan en el lateral. Normalmente en este tipo de cuadros que llevan un chasis, el aire puede circular por los dos lados, tanto por el frontal como por la parte trasera de los componentes.
lo cual desde el punto de vista de ventilación es interesante. ¿Qué más cosas tenemos dentro de un cuadro? Tenemos los perfiles, lo que llamamos nosotros el carril, ¿vale? El carril, eso que llamamos carril DIN, de 35 milímetros, es el que utilizamos nosotros, es donde sujetamos la paramenta eléctrica, ¿vale? Cuando tengo cuadros de estos de chasis, normalmente viene ya con el carril incorporado o con elementos para poder fijarlo fácilmente. No solo hay el que nosotros utilizamos, fijaros ahí que hay diferentes formas. Si sacáis una borna de vuestro tablero vais a ver que tiene como una forma muy extraña, pero es porque viene preparada para diferentes tipos de carril. No solo encajaría en el nuestro, sino que encaja también en, no sé, en carriles, por ejemplo, de este tipo, del que tenéis ahí. Por eso viene como con un montón de ranuras, ¿no? Para poder encajarlo en diferentes partes. Bueno, tenemos las placas pasacables, también típico de cuadros de distribución. Eso es para ordenar la entrada de cables, simplemente para que los cables entren de manera ordenada y lo más recta posible a lo que es la parte del cuadro. Tener en cuenta que si alguien tiene que abrir el cuadro, para poder hacer un mantenimiento o cualquier tipo de reparación, lo suyo sería dejar los cables dispuestos primero sin que se vea cobre para que no haya peligro de contacto eléctrico, pero también dispuestos de manera ordenada para que se pueda encontrar la avería o lo que sea de manera sencilla. Vale, hay que ponérselo fácil al que vaya a mantener la instalación. Siempre que construimos un cuadro en la instalación, el que construye tiene que estar pensando también en el mantenimiento. Vale, siempre. Nosotros vamos a ver en el tema 7, específicamente el tema del mantenimiento, y es donde vamos a justificar a toro pasado muchas de las cosas que hemos venido haciendo en la parte simplemente de construir cuadros o instalaciones. ¿Vale? Esto se hace porque facilita el mantenimiento, lo vamos a decir muchas veces. Las placas pasacables facilitan la intervención posterior en el cuadro. Bueno, precintos y obturadores, los precintos normalmente están asociados, ese que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Esto de aquí es un precinto, está asociado a tarificación de compañías eléctricas. Por ejemplo, pues la parte donde tengo hoy en día los contadores viene precintada. ¿Para qué? Bueno, viene ahora y venía antes, pero es la parte que queda precintada. Ya en el cuadro de la vivienda, al no tener ICP, no suele haber precintos. Pues para que no se modifique el contador, ¿no? Yo puedo abrir el contador y puedo meter allí, hoy en día como son electrónicos, le puedo meter un cable y hacerle magia, hacer que cuente menos, que cuente, aumentar la potencia, puedo hacer lo que quiera. Cualquier dispositivo electrónico se puede hackear fácilmente, ¿eh? Hoy en día, además, para muchos entras en YouTube y en menos de media hora tienes 3 o 4 tutoriales de gente que se ha dedicado a explicar cómo se puede hacer cualquier tipo de macarrada con un componente electrónico. Todo lo que es electrónico informático pues es hackeable, es trampeable, ¿no? Antiguamente en los contadores pues se ponía un imán, se separaban los imanes para que contasen más despacio, bueno, se hacían diferentes tipos de cosas para que me tarificasen menos, para que me cobrasen menos. Una de ellas muy típica de separar los imanes. El contador tiene como un disco que funciona a modo de motor, tiene como 2 bobinas por las que va a circular la corriente, inducen a su vez una corriente dentro del disco y eso hace que el disco gire. Si vas a más corriente, el disco gira más rápido, ¿vale? Entonces lo que se hacía era separar un poquito los electroimanes para que el campo magnético por el aire se disipa muy rápidamente. Entonces al separarse un poco que lo separases, 1 milímetro, 2, el disco ya iba mucho más despacio. De esa manera, si iba el de la compañía a mirar, veía que el disco giraba, con lo cual no sospechaba nada. El que leía el contador, que normalmente era el único que iba por ahí, ¿no? Y te estaba tarificando mucho menos de lo que estabas consumiendo. Hoy en día esto ya es mucho más difícil, porque tú si vas, por ejemplo, al centro de control que tiene EDP en la corredoria, pueden saber cualquier número de todo lo que tienen conectado. Hoy en día, pues casi todo, ¿no? Es instalación de ellos. Lo que tienen por Oviedo, por ejemplo, por Gijón. Tú dices el portal, el piso, y te pueden saber lo que estás consumiendo desde allí en el momento. Y pueden saber lo que consume tu vecino,
lo que consume en la línea que te está llegando a tu edificio, lo que consume en la salida, la cantidad de amperios que tiene el centro de transformación en la salida, con lo cual si alguien, por ejemplo, hace un enganche en una línea, canta enseguida. En cuanto la suma de lo que entra y lo que llega no sale, es que alguien se está llevando por el medio energía, ¿no? Todos esos fraudes que tradicionalmente había, pues hoy en día los pillan de manera sencilla. Ellos lo que sí que no pueden saber, por tema de datos, es el nombre del abonado. Si ellos detectan alguna cosa, tienen que dar parte a la tarificadora, que será la empresa comercializadora, que será la que en un momento dado pues tome las acciones que haya que tomar. Ellos no saben el nombre del titular de esa instalación, pero saben que esa instalación hay algo que no va bien. No digo esto para que hagáis trampas, lo digo precisamente para, bueno, tomar conciencia de que las trampas se pillan, ¿vale? Hoy en día, además, con todo lo que es la interconexión de paneles solares por la parte de baja, necesitan tener las instalaciones muy bien controladas y medidas para saber en todo momento las corrientes que tienen por todos los lados. Si hay alguien que está inyectando energía, bueno, tienen que saberlo, ¿no? Imaginaos que alguien está con un panel metiendo energía en la red y alguien se pone a hacer en un transformador operaciones de mantenimiento. Como no cortes a todos los receptores de baja convenientemente, tú puedes estar desconectado de la red principal, de la parte de media tensión, pero te están dando energía por la parte del secundario del transformador, que eso antiguamente nunca pasaba. Tú en un centro de transformación desconectabas la entrada y era lineal, ¿no? Entraba por un sitio y salía por el otro. Hoy en día la energía puede entrar por la entrada, pero puede entrar por la salida también. Entonces, claro, si hay una persona en la parte de media tensión del transformador haciendo un mantenimiento y le inyecto al transformador energía por baja, el transformador es una máquina que transforma energía, pero en los dos sentidos. Le transforma la media en baja, pero si le meto energía por la parte de baja, me la transforma en media tensión por la parte de arriba. Pues al que esté trabajando lo fundes. Por eso todas esas redes, ellos cuando hacen una operación de mantenimiento, por telemando te desconectan. Tú tienes que tener, si tienes paneles solares conectados a un cuadro de conmutación de redes, donde ellos de manera remota te pueden desconectar tu instalación completamente para evitar ese problema. Te avisan, ¿no? Te dicen, vamos a hacer una operación de mantenimiento en la red en tal hora, vamos a desconectarlo. ¿Vale? Tú como tienes paneles, si es por el día, normalmente lo hacen por el día, pues podrás seguir funcionando con los paneles, pero sin la conexión a red. Bueno, más cacharrinos, se me enrollo mucho. Elementos de fijación, los interruptores estos que llaman de caja moldeada, que son estos. Normalmente tienen asociados piezas para poder conectar con todo igual. Esto es un interruptor de caja moldeada, ¿vale? Esto es un automático. Como el que tenemos ahí, pero para más corriente, ¿no? Este concretamente. Este funciona hasta 630 amperios, ¿vale? Hasta 630 amperios. Van con pletinas que van directamente al embarrado, lo que tenemos cuadros son una serie de barras, igual que estas que tenemos aquí de cobre, donde va conectado y que nos van distribuyendo lo que son las salidas de cuadro. ¿Vale? Con las dos posiciones, como aquí tiene una serie de microinterruptores que me permiten regular. En estos no es fijo como el de una vivienda, los umbrales, digamos, disparan, ¿no? Cuando salta por cortocircuito o salta por sobrecarga, sino que se puede aquí regular. Eso se hace para evitar que cuando hay un corto en una máquina me salte el general. Debería de saltar el que está más próximo a la máquina, ¿no? Las instalaciones se van derivando unas de otras, en un cuadro principal, de ese cuadro principal salen cuadros secundarios y a veces de esos cuadros secundarios son cuadros de máquinas. Puedo tener 2 niveles, puedo tener 3 niveles, en algún caso podría tener hasta 4 niveles. Si yo en una máquina hago un cortocircuito, debería de saltar solo la protección que tenga en el cuadro más cercano a esa máquina. No debería de saltar nunca el general. Vale.
Eso se llama, lo vamos a estudiar en el tema 3, me parece que es la selectividad. Cuando hablemos de la selectividad, en instalaciones eléctricas hablaremos de esa capacidad de que salte siempre la protección más próxima. Bueno, estos de aquí son muy divertidos porque hacen bastante ruido, ¿vale? Cuando lo armamos, luego cuando salta pues hace el mismo. El ruido es porque aquí tiene unos resortes bastante fuertes que yo tengo que cargar, que tengo que tensar, y que luego van a hacer que cuando esto dispara de una manera muy violenta, para que el arco eléctrico que se produce dentro de los contactos se pueda extinguir rápidamente. Yo tengo una corriente de 630 amperios, o una corriente de cortocircuito, imaginaos que tenéis, no sé, pues 6.000 amperios, 7.000 amperios, quiero interrumpirlos de manera rápida. Esos 7.000 amperios, o los que sean, pasando por los contactos, si yo abro el contacto despacito, la corriente sigue pasando por el aire, ¿vale? Siguen pasando y lo que se va a formar dentro es un rayo, ese rayo que vimos el primer día, se forma un rayo en el interior y ese rayo me quema completamente por dentro el componente, me lo revienta en automático. Entonces, para conseguir que el rayo no aparezca, va a aparecer pero se va a extinguir muy rápidamente, lo que hace es abrir en menos de 10 milisegundos para que no le dé tiempo. Y además separa suficientemente en esos 10 milisegundos los contactos. Y además pues tiene una parte de dentro que es como un radiador que lo que hace es romper ese rayo. En partes son como plaquitas distintas, ¿no? Donde ese rayo se divide en rayos más pequeños y son mucho más fáciles de distinguir. Y además hace las veces de radiador, lo que hace es refrigerar, mantener fresca esa zona de los contactos para que se enfríe y el rayo, ese arco eléctrico que se produce en el interior, se extinga muy rápidamente. Se lo consigue con ese... Es que pega un golpe fuerte, pero es por eso. ¿Vale? Todavía hay algunos que son un poco más allá de eso. Esos son los de caja moldeada que os pone ahí. Bueno, pues esos necesitan normalmente pues una carcasa específica para cada uno, ¿no? Para sujetar. Vale. Este, por ejemplo, tiene aquí los tornillos y tiene unos carriles. Esto llevará tipo de mecanismo que encaja aquí o bueno, con algún tipo de tornillería específica. Tiene pinta. Vale. Porque detrás nada es placa, en este caso es placa aislante. Y luego tiene aquí las platinas, ¿no? Para conectarse. Luego las veremos. Bueno, más cosillas que tienen. Tejados. Mira, aquí tenéis otro. ¿Vale? En el libro, en la foto. Cuando tengo cuadros que están a la intemperie, necesito evitar que el agua se acumule encima del cuadro. Entonces, normalmente lo que se le pone es un tejado. Un vierteaguas para que el agua cuando caiga deslice y no se quede en la parte de arriba. Hay veces que son a 4 aguas. Este sería un agua solamente, ¿no? Es decir, el agua cae toda para un único sitio. A 4 aguas suelen tener pues como un tejado de una casa, ¿no? Que te vierte para los 4 lados del cuadro. Eso normalmente son los que pongo en medio de un sitio y demás. Luego van siempre sobre un zócalo. Dentro del zócalo, si es de hormigón, pues voy a llevar una bancada de acero, que es donde sujeto el cuadro, y luego lo cubro todo con hormigón. Es lo que se suele hacer en calles, ¿no? A veces pues no lo sujetan bien porque la empresa que lo instala es muy perezosa y los cuadros se caen. Más los cuadros eléctricos se suelen caer los sábados por la noche. Ocurren fenómenos... Debe de haber algún fenómeno eléctrico extraño los sábados por la noche que los cuadros se caen. Debe estar relacionado, yo creo. Debe ser el mismo fenómeno. Eso es porque no los han fijado correctamente. ¿Vale? Hay un índice de protección de los cuadros que es el IK10, que lo veremos al final del tema, que es el material que se llama antivandalismo. Es un material que se instala de tal manera que soporta golpes de una determinada energía. No recuerdo ahora la cantidad en julios, pero soporta golpes bastante fuertes sin deteriorarse. Ese material se utiliza pues en zonas sobre todo a la intemperie, en público y demás, donde puede haber problemas, se pone. Más que nada por proteger a las personas. La idea no es que no se destruya, sino proteger. Si alguien viene con 2 copas de más y pega una patada en una puerta de un cuadro eléctrico y consigue atravesarla, va a tener un problema, que es que igual sufre una electrocución. La idea es evitar ese problema, ¿no? Proteger incluso al que no quiere protegerse.
Bueno, pues se pone eso, si lo fijas bien el cuadro con una bancada de acero, con la tornillería adecuada y luego le construyes la bancada de hormigón como Dios manda, es muy complicado echar abajo un cuadro de eso. Yo en mi calle tenía uno que hasta que lo construyeron como Dios manda estaba una vez al mes, estaba abajo. Y luego una temporada ya, a la tercera o la cuarta vez, que lo dejaron tumbado varias veces. Lo tumbaron y seguía funcionando, parece ser, porque no... Normalmente esos cuadros pues tienen o la regulación semafórica, la mayor parte de los que veis son de las protecciones del alumbrado público y donde está el control, ¿no? Hay un interruptor astronómico que es el que te conecta las líneas de luminarias pues cuando se hace de noche, cuando anochece. Bueno, más material de los cuadros. Mirar, placas. En los cuadros prefabricados, las placas que solemos tener son las de tipo perforado. Este tipo, en esta figura está bastante... Esta figura de aquí. Esto sería la placa que utilizan los cuadros de Merlin Gehry en lo que es ahora Schneider. ¿Vale? Veis que es una placa perforada y me venden toda una tornillería que sirve para sujetar las bornas de tierra, para sujetar el carril, para sujetar lo que sea. Hay veces que cuando vas a hacer un único cuadro, pues sale a cuenta utilizar un cuadro prefabricado, porque el tiempo de fabricación va a ser muy corto, ¿vale? Por regla general, lo que se utiliza cuando se construyen muchos cuadros es chapa de esta metálica, galvanizada, completamente lisa. En esta placa luego lo que se hacen son los taladros que me hace falta para fijar con remaches los carriles, la canaleta, todo lo que vaya a fijar yo en el cuadro, en esa chapa, lo hago yo. Taladro yo y lo... Vamos a ver en el siguiente tema cómo se traza el cuadro, cómo se taladra, etcétera, etcétera. Porque, ya os digo, sale mucho más económico. Sube un poco las horas de mano de obra, pero bueno, cuando tienes a 4 o 5 personas haciendo cuadros en serie, como quien dice, de manera repetitiva, pues esa gente empieza a trabajar en tiempos interesantes, rápidos, ¿no? Entonces sí que te sale a cuenta hacer los cuadros de esa manera. Luego los hay de plástico, estos son muy típicos de, bueno, con cuadro aislante, ¿no? Es donde vais a tener plástico. Aunque ya os digo que se ven mucho más en vivienda y en comercial los que vienen con el chasis que veíamos antes. Luego los cuadros metálicos, importante, esto nos salía en uno de los vídeos del principio, el tema de la armadura. La armadura es esa perfilería que tengo en los vértices del cuadro, que es donde voy a fijar todo lo demás. Lo veis aquí, ¿no? Que veis esa armadura, esos perfiles que van por los vértices, eso es la armadura. Bueno, todo esto en los cuadros metálicos suele ser acero galvanizado, viene con tornillería específica ya para poder fijarlo todo cómodamente y fácilmente, y luego lo voy a cerrar con lo que pone a continuación, que es el revestimiento. Ahí ya tengo diferentes opciones de paneles, los hay para la parte de delante que son transparentes, metálicos, bueno, de diferentes tipos, ¿vale? Para formar el cuadro como yo quiera. Puedo poner fijaciones para embarrados, hay un montón de cosas que le puedo poner. Ahí os da algunas ideas, ¿no? De todos los tipos de paneles que puede montar. También pensados para encajar con tornillería específica en esa armadura. Los cáncamos de elevación, esto es curioso como palabra, ¿no? Si oís la palabra cáncamo, el cáncamo es esa anilla que le atornillamos en la parte superior al cuadro para poder moverlo. Es un cáncamo de elevación. Muchos cuadros de estos de este tipo que se fabrican en el taller eléctrico, se montan luego con un camión de estos que tiene una pluma, se agarra por los cáncamos con unas correas, se mete en el camión, se lleva y se descarga por el mismo procedimiento. ¿Vale? El cáncamo, que va fijado directamente a la armadura o va atornillado directamente a la armadura, tiene esa función de poder soportar el peso del cuadro. Hay que tener la precaución, el que diseña el cuadro, de mirar que el cáncamo soporta el peso final del cuadro. ¿Vale? Hay detalles a veces que son mecánicos que tenemos que tener en cuenta. Otro detalle, no viene muy a cuento, pero para que lo penséis. Porque a mí alguna vez me pasó y hace uno el ridículo bastante. Yo tengo que poner un cable, conectar un cable en un componente eléctrico. Y normalmente yo hago un cálculo y me sale una sección de cable, me voy a, no sé, a calcular una protección y me sale tal calibre de protección.
lo primero que debéis de pensar, aparte de los cálculos eléctricos, es, ¿esta sección de cable me cabe en el agujero que tiene este componente para embornar? Mecánicamente, es decir, si esto tiene 35 milímetros cuadrados de sección, ¿me cabe en el borne? ¿Puedo embornar 35 en este componente? Hay veces que no. Un automático, por ejemplo, de vivienda, estos, me parece que embornas hasta 35 milímetros cuadrados. Si llegas con una sección de 70 y quieres embornar aquí, no vas a poder. ¿Vale? Entonces, eso es otro detalle mecánico que a mí una vez me pasó porque no pensé en ello. Que cuando estudias una ingeniería nadie te dice que las cosas tienen una sección y tienes que poder meter el cable ahí físicamente. Hasta que no te pones a meterlo, no te das cuenta del problema de la sección. Has visto la sección a nivel de cálculos, has calculado, pero a nivel práctico eso nadie te lo suele decir. Pues eso es otro detalle de los que hay que tener en cuenta, igual que los cáncamos, ¿no? Que me soporten el peso del cuadro. Bueno, luego tengo diferentes tipos de soporte. Los cuadros, cuando son armario y van pared, se suelen fijar, igual que los muebles de Ikea, se suelen atornillar a la pared como medida de seguridad. Aunque van a ir en una bancada, van a ir sujetos, se suelen fijar como medida de seguridad, sobre todo en cuadros altos, ¿eh? Si hablamos de cuadros de 2 metros, suelen ir fijados si van en pared. Bueno, esta actividad, esta la vamos a hacer para mañana. A ver si podéis hacérmela. Anotarla ahí en el libro. Y mañana me lo comentáis. ¿Vale? Lo hacéis y me lo comentáis. Tres cuadros que veas por ahí y intentar identificar esas 5 cosas que os dice. La ubicación, tipo de material constructivo del envolvente, es decir, si es metálico, si es aislante, el tipo de montaje funcional, si es abierto, si es cerrado, posible aplicación del mismo, si lo sabéis, dice que igual es pronto, pero bueno, podéis tener una idea. Y fijaros en algún detalle que os haya llamado la atención. Si le podéis hacer una foto de ese detalle, mejor que mejor. Abrir cuadros para un electricista y un divertimento muy interesante. Siempre que, vamos, yo ahora no lo hago tanto, pero siempre que veía un cuadro y tal, plasca, foto. Sobre todo cuando ves algo que te llama la atención, ¿no? Algún componente en autómata y luego miras a ver qué es. Vale, hoy en día además en Google, que tú le metes una foto y a veces te identifica lo que es, yo eso me parece una pasada. Antes eso no lo había. Sabéis, ¿no? Que en Google, bueno, sí lo sabréis, no lo vais a saber. Metes una foto en lo de buscar, en vez de buscar un texto, buscas una foto y te saca. Muchas veces puedes sacar, hay veces que pierdes el tiempo, porque te saca cosas que se parecen hasta cierto punto. Pero hay veces que te afina mucho lo que es. Puedes llegar a identificarlo. Con el móvil mismo, ¿no? En la opción de la cámara tiene una opción que te hace esa búsqueda directa con Google de la imagen. Pues aprovecharlo, tenemos herramientas. Venga, ¿cómo vamos hasta aquí? Vemos un poco más y ya cambiamos a taller. Os cuento lo que vamos a hacer a continuación de taller y cambiamos. Mirad, lo último que vamos a ver hoy es el tema de los borneros. ¿Qué me he saltado algo? Esto sería la página 16. Exactamente, sí. Elementos de cableado y conexión. Este ya habéis trabajado con él porque lo tenemos en el cuadro, el famoso regletero, ¿vale? O bornero, yo lo suelo llamar bornero, ¿vale? Los borneros que pueden ser más de uno en el mismo carril. Voy a pasar uno para que veáis al que tenemos aquí. Este es uno, bueno, le han ido quitando etiquetas y ahora le quedan menos. Este es uno de una instalación real que nos donó una empresa, la empresa concretamente Fenix Conta, que es la que lo hizo. Fenix Conta, que es un fabricante de las bordas, tenemos nosotros en esa marca.
y hace también partes de cuadros a clientes ya directamente configuradas. Puedes comprar las formas, cajas, como hacemos nosotros, o puedes encargarles unos determinados borneros ya construidos sobre el carril. Ellos te lo venden así, de tal manera que cuando llega a la empresa lo único que tiene que hacer es fijarlo con remaches al cuadro y ya tiene el bornero. ¿Vale? Aquí son diferentes borneros. Hay números borrados, pero veis que todos tienen una X y una numeración, ¿vale? En la etiqueta, que es el conjunto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borneros distintos en el mismo carril, ¿vale? Y por la numeración que tienen son parte de una instalación mucho más grande porque hay uno que tiene X23, X24, X14, X44. O sea, formará parte de un cuadro que tendrá muchos más de estos. Este de aquí es de tipo conexión rápida. Fijaros que tiene aquí un cable. Aquí lo que hago es meter el destornillador en la pieza naranja. Ahora os lo paso para que lo veáis. Meto el conductor y cuando suelto el destornillador me queda ya completamente sujeto. Usted no necesita de destornillador. Hoy en día la tendencia en este material de borneros es este tipo de conexión. Los fabricantes dicen que aguanta mucho más. Me ahorra un trabajo de mantenimiento importante que es apretar los tornillos de los cuadros. En un cuadro eléctrico, una labor de mantenimiento que se suele hacer anualmente es apretar tornillos. Voy con la llave y plin, 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 fila a fila, apretando todos los bordes del cuadro. Porque los tornillos se aflojan. El tornillo es una pieza que está midiendo fuerza longitudinalmente, por el principio de acción y reacción. Cuando hago una fuerza en un sentido, donde estoy apretando me va a responder con una fuerza igual de sentido contrario, misma dirección de sentido contrario, con lo cual me va a echar el tornillo hacia atrás. Los tornillos tienden a aflojarse con el tiempo ellos solos. En una instalación eléctrica, como que se afloje un tornillo, es un calentamiento importante en una parte de la instalación, lo que tenemos que hacer es apretarlo. Este tipo de bornero ya me exime de me quita ese trabajo. Sí, lo que tienen es una pletina, tienen como una garra interna, taladrada. Cada parte de la garra tiene un taladro. Cuando yo meto el destornillador, empujo una de las garras así. Y los dos orificios que tienen las dos placas se enfrentan, quedan enfrentados. Meto el cable por el medio, por ese agujero, y cuando suelto el destornillador, esto lo que hace es agarrar. Se vuelve a su posición original y el cable me queda como pillado, ¿no?, entre las dos pletinas. De tal manera que no... Bueno, mirad, qué bien lo sujeta, que se puede coger por un cable de uno, puede aguantar el conjunto. Vale, lo tengo aquí puesto para que lo veáis, que agarra bastante bien. Vale, os lo paso y lo miráis, lo veis por aquí, luego lo paséis en la otra fila. Ese tiene varios niveles dentro de cada borna y no sé si le queda, pero tenía unas conexiones, sí, tiene una conexión encima que es enchufable. Y luego fijaros también que tiene puentes. Los puentes que nosotros hacemos por encima de las bornas normalmente se hacen con piezas que se ponen en el frontal. Es lo que normalmente se hace. Una pieza, podéis sacar una de ellas, luego la volvéis a poner. Es como si fuese un peine, tiene varios dientes que encajan uno en cada borna y esos dientes se pueden cortar para conectar solo las bornas que yo quiera. Todas juntas, saltarme una de cada vez, bueno, según como tenga el cuadro, es configurable. ¿Vale? Bueno, lo miráis. Todas esas bornas llevan también la numeración, que es muy importante, ¿vale? En cuanto a los colores, azul normalmente va a ser neutro y solemos utilizar gris para las fases, ¿vale? Amarillo verde para la tierra y luego en algunas instalaciones, como esta aquí que son de colores, se puede utilizar ya colores de manera libre para diferenciar diferentes tipos de circuitos dentro de una instalación. No es muy habitual ver esto, de colorinos en las bornas, pero a veces se puede ver, depende. Es simplemente probablemente para ponérselo fácil al de mantenimiento y que distinga o bien cables que van a diferentes máquinas o bien circuitos que tienen diferentes funciones para que pueda trabajar en el cuadro más cómodamente. Los bornes van todos marcados, como decíamos, con una numeración, y los cables también llevan un marcado. Los cables llevan este tipo de numeritos que tenemos por aquí, ¿vale? Tienen tiras, se pueden separar de uno en uno y puedes componer
Coges, por ejemplo, un 2 y un 1, los juntas, tienes 21, ¿no? Con letras ahí también puedes formar el código que quieras para cada cable. Eso al final del curso trabajaremos con ello, que son los que tenéis ahí en la figura de arriba con la numeración. Y luego llevan las punteras que ya vimos, ¿no? También, con la terminación. Las punteras que ya las vimos y decíamos que lo que hacen es mejorar la conexión del tornillo. En los que son de tornillo mejoran bastante la conexión, ¿vale? En los que son de garra, pues también va a agarrar mejor la garra con la puntera. Bueno, vamos a dejar la parte de explicación, por hoy la vamos a dejar aquí. Antes de que vayáis a por las cajas y todo el tema, vamos a mirar un poco lo que vamos a trabajar, lo que he puesto en el Classroom y lo que vamos a trabajar de taller, ¿vale? Bueno, vamos aquí al Classroom. Tenemos el trabajo este que os he dejado hasta el día 13 para que podáis acabarlo tranquilamente. Hay puestas ya 3 prácticas, aparte de la práctica 0. Tenemos la práctica 1, ¿vale? Montaje de panel de prácticas. Tenemos la práctica 2. Vamos a ver el esquema rápidamente para que tengáis una idea. Estos son esquemas muy sencillos. Lo que vamos a montar es un interruptor. Vamos a montar nuevamente un pulsador con un relé, ¿vale? En este caso con una señalización en paralelo. Vamos a montar un circuito donde voy a tener un conmutador, un interruptor y un pulsador. Este simplemente es para que veáis las relaciones entre los contactos. Cómo puedo hacer que se encienda uno, que se encienda otro. Tengo un conmutador que me va a dar paso a 2 vías diferentes, o una o la otra, y dentro de ellas, pues, si está activado el componente concreto, me funcionará o no me funcionará. Y luego 2 en paralelo con una doble señalización. Aquí es por construir un potencial que tenga un montón de conexiones, para ver si ya sabemos hacer el tema de los potenciales correctamente, ¿vale? Que repasábamos el otro día. Esta práctica, sobre todo, que son esquemas muy parecidos al acero, es para afianzar todo el tema de la técnica de cableado, para ver ya que sabemos hacerlo bien, ¿vale? Y con adquirir cierta soltura ya en el tema. Luego, la práctica 3. Aquí ya empezamos con el tema de la realimentación, ¿vale? Esta alguno la hizo ya. Aquí ya vamos a estudiar cómo podemos, con un pulsador de marcha y uno de paro, dejar activado un relé, ¿no? Yo le doy una pulsación, se queda activado, y cuando le pulso al paro se desactiva. Es un montaje que nos va a salir muchas veces porque se utiliza mucho a nivel industrial, en el control industrial. Vale, pulsador de marcha y un pulsador de paro. Bueno, es lo que tenemos de taller de momento. Para hoy entonces, voy a imprimiros ahora la 1, para los que hayáis acabado la 0, ¿vale? La 1, lo que vamos a hacer, vamos a verla y os explico cómo vamos a trabajar. La 1 es una práctica un poco distinta. Nos pone el panel de prácticas y lo primero que quiero que hagáis es que me toméis las medidas del panel. ¿Vale? Vamos a utilizar... Lo tengo por aquí. Un flexómetro, una cinta métrica, sin más, y vamos a medir, ¿vale? Todas las cotas que tiene el panel. Esto es las medidas que vamos a ver en el tema 2, pero bueno, vamos a empezar. Quiero también, aparte de que estamos con las medidas,
Estoy explicando lo que tenéis que hacer, atender, hombre. Vamos a intentar reparar algunos paneles, vamos a cambiar alguna canaleta por ahí que esté muy deteriorada, que le falten muchos dientes, y vamos a lijar algún cuadro que esté muy pintarrajeado, vamos a repasar los números de una vez, dejar los cuadros un poco más presentables de lo que están. ¿Vale? Pero primero vamos a tomar cotas del cuadro, vamos a poner todas las medidas. Dos cosas para que podáis hacer las medidas bien. Esto, los números que trae aquí son centímetros, ¿vale? Pero yo lo que quiero en las cotas es que sean milímetros. Las cotas normalmente en un plano de físico se dan en milímetros. Es decir, donde pone 5, para mí son 50 a la hora de escribir en la hoja. ¿Vale? Quiero las cotas en milímetros. Tenéis que multiplicar los centímetros por 10. Fijaros que la mínima unidad que yo puedo medir con estos flexómetros es 1 milímetro. No puedo dar una medida que sea más pequeña de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre dos rayas es 1 milímetro. Si yo no tengo ninguna raya entre 1 milímetro y el siguiente, yo no puedo medir medio milímetro. Porque es que no tengo nada que me marque el medio milímetro. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando la medida me coincide entre dos? Entre una y otra, pues tengo que decidir de cuál de las dos rayas está más cerca. Y de la que esté más cerca es la medida que voy a dar. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Milímetros, y las medidas lógicamente tienen que ser sin decimales porque lo más pequeño que puedo medir son milímetros. Si yo mido, por ejemplo, esto aquí, me sale 28 en la cinta, justos además. ¿Cuántos milímetros serían? 280, ¿no? Multiplicamos por 10. Yo si tengo que acotar este elemento diría que el ancho son 280. ¿Vale? Tengo que medir el alto. La cinta está un poco tocada ya. Diría que son 268. Me sale. 268. Vale. Me he agachado porque esto hay que mirarlo siempre en perpendicular. Si no lo miro en perpendicular, la medida no es buena. Si yo quiero medir el alto, no puedo mirarlo desde aquí, porque la medida va a ser distinta. Si la miro desde aquí, que si la miro en cuclillas en el suelo, me tengo que agachar hasta estar más o menos la línea de los ojos a la misma altura, que es cuando voy a ver la medida bien. ¿Vale? Bueno, todos lo sabréis. ¿Por qué esto de aquí se mueve? Porque lo tengo estropeado. Cualquier flexómetro de estos, vais a ver que esto es para enganchar, ¿no? Cuando yo miro. Esto se mueve. ¿Por qué se mueve? Todos, es que no vais a coger uno de este tipo. Está fijo, yo puedo ser estropeo, no lo mueves. Para ajustarse cuando quieres hacer una medida. Lo estás diciendo bien, lo que estás diciendo tienes razón. Es en plan que si quieres medir algo, pues sirve para que tenga una mejor, cuando se enganche mejor. Esto tiene un ancho, ¿no? La pieza, vais a ver que esto tiene un ancho. Lo que se mueve es justamente el ancho que tiene esta pieza. El ancho que tiene esta pieza pues será tranquilamente 1 milímetro. Entonces tiene 1 milímetro para arriba y para abajo. De tal manera que cuando yo mido de esta manera, no me tiene en cuenta ese milímetro, sino que se mueve justo el origen de la escala. Estaría donde acaba la cinta amarilla, donde acaba la cinta métrica. Y cuando yo quiero medir de esta manera, hace lo mismo, se mete hacia adentro para que me coincida justo el borde de esta pletina con la cinta amarilla, con el borde de la cinta amarilla. Está descontando, haga como haga la medida, lo que es el ancho de la pletina, para que no me estropee la medida. ¿Vale? Pues esto se mueve. Esto me permite hacer medidas interiores así o medidas exteriores así. Y en ambos casos tiene que descontar el ancho que tiene esta pieza, por eso se mueve. Se mueve es que está bien, es para poder medir hasta justo el borde de la cinta. ¿Vale? Era una curiosidad, pero que sepáis que
que tanto haciendo la medida así como así, me va a medir bien. Exactamente, sí. Y hay veces que esto se queda fijo, si se te oxida, y si está fijo es que está mal, entonces no vas a medir bien. Alguna medida o las dos no te van a salir perfectas. Más cosas que quiero que hagáis en esta ficha. Una lista de materiales que tengo en el tablero, ¿vale? Dentro de los materiales vamos a coger una de las bases de relé, uno de los contactores, el carril, lógicamente, la canaleta, la botonera, los finales de carrera que llevan el lateral. Las lámparas no las vamos a coger porque no las tenemos en el catálogo. Podéis buscar, para hacer eso os voy a dejar unos catálogos que tengo aquí en papel, ¿vale? Y nada, es ir buscando. ¿Por qué buscar en un catálogo en papel? Bueno, muchos fabricantes siguen teniendo el catálogo en PDF, que al final es como si fuese en papel pero en el ordenador. ¿Vale? Me facilita porque puedo hacer una búsqueda en el lector de PDF y me va más directo. Pero porque veáis la pinta que tiene un catálogo, cómo se buscan ellos, ¿vale? Sigue siendo algo bastante útil. Para hacer esa actividad, me vale que os cambiéis referencias, ¿vale? Aquí se vale copiar hasta cierto punto. No tenéis todos que buscarlas todas, sino que a lo mejor 2 o 3 podéis buscar unas referencias en un catálogo, mientras otros estáis buscando en otro catálogo otras y luego os las cambiáis. ¿Vale? Esta tabla es la típica formato que tiene una lista de materiales de un proyecto o de un cuadro de cualquier instalación real. La marca no es el fabricante, la marca es el nombre que yo le doy al componente en el cuadro, ¿vale? No todos los componentes tienen marca. Por ejemplo, la canaleta, esto no tiene marca, porque no es un componente eléctrico. Esto simplemente es un elemento de soporte. Esto no tiene marca, ¿vale? Marca tiene, por ejemplo, los relés. Los relés, la marca que tienen es K1A, K2A, K3A, ¿vale? Los contactores, K1M, K2M. El nombre que yo le doy en el esquema, eso es la marca. ¿Vale? Eso es una confusión, pero bueno, por marca en el lenguaje coloquial entendemos Mercedes, Audi, son marcas, ¿no? Aquí las marcas es el nombre que tienen. Características. Aquí se suele citar un par de líneas con las características eléctricas más importantes. Calibre, composición, por ejemplo, imaginaos un automático. Si yo estuviese describiendo el automático, que también tengo que ponerlo en la lista. Este de aquí concretamente es un magneto térmico para 230 voltios, calibre 10 amperios, composición un P más E, y un polo protegido más el neutro. Lo pone el catálogo, eso no hay que inventárselo, sino el catálogo dice eso. Y al menos eso tengo que decirlo. ¿Vale? No vale poner características automáticas. Tengo que decir el calibre, la tensión de empleo, eso en todos los componentes que son eléctricos debería de decirlo. ¿Vale? Este además tiene otra cosa que hay que decir, que es el poder de corte. Poder de corte, este 6000 que aparece en un cuadradito, 6000 amperios. Quiere decir que hasta 6000 amperios os lo podría interrumpir tranquilamente. A partir de 6000 probablemente se queme y tenga que sustituirlo por otro. ¿Vale? Si tenéis un cortocircuito de 8000 amperios o de 10000, este muere en el intento. ¿Vale? Este es de tipo C porque pone C10. Normalmente esa referencia es el tipo de curva y el calibre. C10, curva tipo C, calibre 10. Vale, eso si miráis en el catálogo, yo os voy a dejar por ejemplo, para eso. Este catálogo que es de Schneider, de aquí cubrís parte del material que tenéis, además tengo 4. ¿Vale? Aquí os lo pone todas esas características. Los automáticos los tenéis, aunque el de vuestro tablero sea décimo, le podéis poner el que aparece aquí, ¿vale? El de Schneider. Me vale igual. Me da igual la marca realmente. Lo que quiero es que busquéis, os acostumbréis a buscar un catálogo, identificar lo que sea. Los catálogos suelen ser todos muy parecidos. Tienen una parte inicial que me da una visión de todos los productos. Esto viene a ser como el índice. Normalmente traen una foto, un dibujo. ¿Por qué?
porque a lo mejor describir algunos de estos componentes con palabras me lleva una línea. Magnetotérmicos de no sé qué, entonces te pone la foto. Yo visualmente ya sé lo que estoy buscando. Miro lo que estoy buscando y ya me voy a la página, ¿no? Me dice la página en la que es. Yo si quiero buscar, por ejemplo, protecciones, me pone protección de cuadro eléctrico y me pone los dibujitos de los automáticos. Y me dice página 6. Pues yo ya sé que me dice la página 6. Vale, y además, encima, tiene aquí las páginas cortadas de tal manera como una agenda, ¿no? Que yo puedo ir al número que sea y me voy directamente a la sección. Quiero ir a las 7, pues me voy directamente ahí. ¿Vale? Pues para algunos son obviedades, pero no sé. Yo la primera vez que caí en mis manos un catálogo no sabía buscar. Y me tocó manejar muchos, claro, ahora con los PDFs en el ordenador es un poquito más fácil porque pones el término de búsqueda, le das y ya te marca todas las páginas donde sale esa palabra. Vas pasando de una a otra y acabas antes. Bueno, otro para que veáis, y también este también nos vale, que trae el mismo tipo de material. Luego tenemos el de Unex. Aquí vais a tener la canaleta. Unex es fabricante de canales protectoras, además, bueno, aunque ponga 2002-2003, el material no ha cambiado. Este que hay aquí sigue siendo el mismo, sigue esta referencia sin más, pero esta la sigue teniendo. Vale, aquí vais a tener la canaleta, lo mismo. Le voy al principio del catálogo. Y bueno, este me trae dibujos de instalaciones y me voy identificando según las partes de la instalación el material, que es bastante útil, para que sepáis en qué parte de la instalación se aplica ese material. ¿Vale? En un edificio de viviendas, en un edificio de oficinas, ¿vale? En una instalación industrial, donde tengo el material. Y luego, el mismo índice como el otro, con los dibujitos de los diferentes tipos de canal y en qué parte tenéis que buscar. Sector terciario, sector industrial y con el dibujo. La nuestra que nosotros utilizamos pues está aquí en los canales que llaman 77. Si vais a esta parte de aquí, pues ya tenéis el dibujo de la canal. Hay dos tipos de material, la hay de PVC o de PVC, ya veis. Tenéis que decidir cuál de las dos es la que tenemos aquí. Si miráis un poco el catálogo y las características, os lo va a decir. Vale, y ya tenéis todos los tamaños, tenéis que medir la canaleta que tenéis y decidir cuál de estas referencias es. Vale, no es muy complicado. Simplemente midiendo el alto y el ancho, la canaleta va en función del alto y el ancho normalmente. Pues ya os lo dice aquí. Vale. Este otro también. Más. La botonera la tenéis por este de aquí. Este es de telemecánica de Schneider Electric, ¿vale? Aquí tenéis la botonera. Al igual que el otro, mirad, lo mismo, es que son todos iguales. Bueno, se trae un índice, ¿qué trae más cosas? Trae un índice de referencia que te lleva a la página, ¿vale? ¿Por qué traen esto? Tú estás a lo mejor en mantenimiento y te has fundido un material, entonces tú lo coges y es la referencia. La búsqueda al revés. Voy a la referencia y ya me dice la página. Y así puedo mirar ese mismo componente o variantes que estén próximas de ese componente. ¿Vale? O tienes, por ejemplo, un piloto luminoso de color rojo, pero yo lo quiero en verde. Vale, miro por aquí la referencia, me lleva el piloto luminoso y el verde va a estar seguro muy cerca. Bueno, tiene esa referencia, pero después mirar lo mismo de siempre. Dibujos de cada componente y al fondo este está por columnas en vez de por filas. Me dice la página a la que tengo que ir. Aquí me hace una descripción, valores, las fotos de todo el material, con lo cual lo encuentro rápidamente. Me voy al índice, miro a ver en qué páginas está y ya en la página busco. ¿Vale? La trampa de este catálogo. Hay materiales que se conforman con varias referencias. ¿Vale? La botonera, cada uno de los contactos es una referencia distinta.
el verde y el rojo son diferencias distintas, la caja es otra referencia, la parte del pulsador externa que atornillo en la caja es otra referencia y tengo que cogerlas todas. ¿Vale? Es la única dificultad que tiene, que no es solo una, no me da una referencia para todo, sino que tengo que cogerlas separadas. De todas maneras, es probable que haya una botonera que venga con 3 contactos y un abierto y un cerrado para cada una, con 2 botones verdes y uno rojo, ya directamente. Es muy probable. Entonces, buscarlo bien, que seguramente en una referencia podéis tenerlo también. Más. Los relés. Bueno, los relés por aquí los vais a sacar. El relejo los tenéis aquí. Este es mucho más pequeño y se encuentra mucho más rápidamente. Aquí lo que os da es una idea de la primera página de la gama, con todo lo que tiene, todos los modelos. Luego ya vais ahí a la parte que os explica la referencia, para distinguir cuándo es de 230, cuándo es de 24, y se encuentra fácil también. Pues nada, os voy a imprimir la hoja y empecéis con esto. Cuando cojáis ahora el tablero, mirad lo primero de todo. ¿Cómo están las cananetas? Sobre todo la de abajo horizontal, tenéis, sentaros ahí a atender, que no acabe. La de abajo, la que está encima del borneo, y la que está en medio, estas son las dos que me interesan que tengan este pie, ¿vale? Lo que hacemos es, si la que tengo arriba del todo tiene 3 y no horizontal, la de arriba del todo está bien, lo primero que vamos a cambiar es una por otra. Si las tengo todas mal y no puedo cambiar, lo que hacemos es cortar. En caso de canaleta, os voy a dar una sierra, os acompaño y os digo cómo va, y cortamos un poco de canaleta de ahí. Cortamos, le damos un poco con la lima para que no nos quede como esto todo mal, que nos quede bien. Y nada, y la ponemos. ¿Vale? Esto se puede cortar por separado. Cuando queremos que nos quede la capa bien, lo hacemos por separado. ¿Por qué? A mí me da igual que lo de abajo me quede un poco más pequeño. Lo que me interesa que quede la medida para que no se vea nada es la tapa. Entonces puedo separarlo, tomo la medida, marco con un boli y con un lápiz y corto. ¿Vale? Lo pongo en uno de los tornos que hay ahí, en el aula 4, lo sujeto y con una sierra, en esta sierra concretamente, lo cortamos. ¿Vale? Esto es una sierra de arco, sin más. Esto es lo que mucha gente llama un país. Una sierra de arco. La cuchilla se puede sustituir. Y lo aflojo aquí. Esto se puede sacar y cambiarla por una nueva, ¿vale? Los dientes en la sierra, la parte perpendicular del diente tiene que estar enfrentada con la parte que quiero cortar. Ojo con eso. Bueno, ahora no vais a tener necesidad de cortarla porque para cortar el plástico está perfectamente bien. Y una rosca que está apretada y lo pasa. Vale. Para cortar con esto, un pie hacia adelante, otro hacia atrás para estar en equilibrio, una mano encima para guiar y siempre lo más recto posible. ¿Vale? Ligeramente inclinar hacia adelante, va a ser más fácil. ¿Vale? En el centro del cuerpo, sin inclinarla así ni así. ¿Vale? Es como se corta. Sí, no así, ni así, no. ¿Vale? Eso es lo que quiero que suceda. Tengo lija, quien vea que está el tablero muy pintado, lo lijamos. Tenemos ahí plantilla de números para repasar los números que nos queden bien marcados, en este caso con el número de
¿Qué más? ¿Desmontamos entonces? No, no hay que desmontar. Salvo que tengas muy pintado y tampoco quiero que lo quitéis todo, porque no nos va a dar tiempo a montarlo, luego va a quedar ahí hecho un... Quitamos la canal, la que tenga que sustituir y vamos pieza a pieza. ¿Vale? Pues venga, vamos a por los cabellos ahora sí, os voy a imprimir la hoja.